Buenos días. Quisiera primero que nos presente cuál es el enfoque de la propuesta del Colegio Aleph. Nosotros pensamos que hay suficientes evidencias en la pedagogía, la psicopedagogía, las neurociencias, el mercado laboral, todos los elementos que de alguna manera tienen que ver con lo que es el desarrollo de los niños, los jóvenes, el aprendizaje, las habilidades para la vida, como para llegar a la conclusión de que lo que los colegios están haciendo mayoritariamente en América Latina, en el Perú en particular, todavía está atado a los paradigmas en realidad, del siglo XIX. Este concepto de un currículo por áreas y cada área a su vez está concebida como si fuera una línea de ensamble, ¿no? Donde el alumno va sumando componentes para ver si al final llega a algún resultado en términos de aprendizaje, y una escuela donde se espera que el alumno responda de manera individual, de manera focalizada en la memoria, en la repetición de las cosas, demostrar solvencia en las cosas que se han estudiado previamente, una relación entre compañeros competitiva, jerarquizadora, donde las notas cumplen el rol de diferenciar alumnos, una relación muy frontal, muy autoritaria, donde el protagonista principal es el maestro, ¿no? Entonces, cuando uno hace un orden de prioridades, resulta que en un salón de clases lo más importante es el maestro, el programa, las evaluaciones, las tareas, los trabajos, y por último, lo que al alumno le interesa o lo que el alumno piensa. La mayoría de los alumnos pueden pasarse toda la vida escolar sin nunca haber dado una opinión en el sentido de que su opinión o su interés sea el que defina cómo va a ser la clase, cómo van a ser las actividades, qué cosa va a investigar, qué cosa va a estudiar. El alumno es la última rueda del coche en realidad. El alumno no aprende a escoger, no aprende a elegir, no aprende a tomar iniciativa, no aprende a hacer preguntas, porque todo el tiempo le están pidiendo que dé respuestas nada más. Y todo el tiempo le están pidiendo que haga lo que otros decidieron por él. El ministerio, el reglamento, la norma, el director, el plan horario, el programa, los libros. Todo lo que el niño tiene que hacer lo ha pensado y preparado otro. Y sin embargo hablamos de un niño autónomo, un niño con iniciativa, un niño creativo, un niño innovador, un niño que trabaja en equipo, un niño que es capaz de autoevaluarse, o sea, exactamente al revés de lo que hace la escuela. Y entonces lo que hay que crear es un sistema de trabajo en el cual se le da vuelta a todo esto, donde el protagonista principal del aprendizaje es el alumno, donde sus intereses, sus capacidades, sus talentos, sus inteligencias, sus motivaciones se estimulan, se cultivan, donde se procura que dé rienda suelta a su pasión por aquellos temas en los que siente pasión. Eso requiere un contexto totalmente distinto al de las escuelas tradicionales, tanto desde el punto de vista de cómo está conformado el aula, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol de las evaluaciones, cómo se evalúa, el rol de la competencia entre alumnos, las notas, las tareas, los trabajos, los exámenes, el horario, los cursos. Todo eso tiene que ser reformulado para que sea posible darle la centralidad a los alumnos. Y lo que hace el Colegio Aleph es eso, es crear los contextos para que el alumno la mayor parte del tiempo esté escogiendo lo que él prefiere hacer, esté participando activamente, esté explorando, esté curioseando, esté investigando, esté preguntando, esté compartiendo, donde el profesor es un facilitador que a través de sus preguntas o repreguntas o provocaciones
lo que hace es que el alumno se interese por un tema o eleve los niveles de complejidad de lo que están haciendo. Lo que no quiere decir de que no haya un formato, hay un aula de clase, hay horarios, hay profesores responsables, pero la construcción interna de las actividades es muy respetuosa del niño y de sus propias elecciones. ¿Y de cuántas aulas, de qué cantidad de niños tiene el aula? 25 niños como máximo, con 2 profesoras simultáneas todo el día. En algunos casos, si los niños tienen algún acompañante, hay un tercer maestro, porque el acompañante de un niño de inclusión o un niño que tiene necesidades especiales no es un esclavo del niño, es un adulto más que está ahí para prestarle atención, pero que coparticipa con los demás en todos los quehaceres del aula, ¿no? Claro, y que acompaña de acuerdo, supongo, también a los intereses de este niño especial también. O los momentos donde puede haber una crisis, o sea, si el niño necesita que en ciertos momentos que se desconecta se reconecte, entonces el acompañamiento sabe que lo tiene que hacer. O si un niño en momentos de crisis se sale del aula, se desorganiza, entonces el acompañante lo ayuda a recentrarse, pero todo el resto del tiempo el niño está interactuando con otros y este acompañante se convierte en uno más de los adultos a cargo de estos niños, porque la mayor parte del día los niños están trabajando por grupos y hay grupos que están solos haciendo sus cosas, hay otros que tienen al profesor por algunos minutos que está mirando, observando, preguntando. Y en algunos casos hay un grupo de niños que está toda la hora con el profesor porque están haciendo algún tipo de investigación. Entonces, eso no es posible hacerlo si hay un solo profesor por los 25 niños. Claro. Porque mientras ese profesor, por ejemplo, se está ocupando de un niño o de 4 que están investigando algo, el otro profesor está atendiendo al resto. Si hubiera un solo profesor no habría forma de atender simultáneamente a individuos, a grupos, a subgrupos y rotarse en la atención que uno le da a los alumnos. Obviamente hay una buena parte del tiempo que los alumnos están trabajando solos, no necesitan al profesor. Pero ¿y cómo es la planificación, digamos, esta gestión pedagógica y la planificación de los profesores? Porque por lo que me está contando es como que van respondiendo a las necesidades e intereses de los alumnos de manera individual y como que es el maestro más bien que se va adecuando y va orientando ¿Cómo Sin se embargo, da este proceso? Lo que pasa es que nosotros tenemos, por un lado, lo que llamamos las experiencias premeditadas, que son experiencias que los profesores han preparado como provocaciones para asegurarse que los niños estén estimulados por algo que está vinculado al currículo, porque existe el currículo del grado, pero el profesor plantea una experiencia donde distintos elementos del currículo se van a poner en juego. Por ejemplo, si la provocación consiste en poner a la mano de los chicos un girasol, para que los chicos lo analicen con una lupa, después lo representan en un papel con un dibujo, en una arcilla lo construyen en 3 dimensiones. Mientras tanto el niño se va preguntando por el color, la función que tiene, digamos, el girasol, su diseño, su simetría, su estructura, las funciones del tallo, cómo se alimenta, cómo se colora, cuando los animales vienen a alimentarse, las mariposas, por qué vienen a buscar al girasol. Es decir, están estudiando ciencias naturales, están estudiando biología, están estudiando matemáticas, están estudiando conservación de la naturaleza, etcétera, pero a partir de una provocación. En la clase, digamos, ¿por qué una mariposa que vuela se puede sostener en el aire si no tiene un motor como un avión? Entonces los chicos empiezan a investigar a la mariposa, cómo se sostiene, qué efecto tiene batir las alas, cómo ese batir de alas no ocurre en un avión, pero en un avión hay un motor que hace las veces
propulsor, la sustentación en el aire, por qué no se cae la mariposa, por qué no se cae el avión, entonces empiezan a hacer analogías. Todo eso tiene que ver con ciencias naturales, con diseño, con matemáticas, con lectura, con comprensión, con trabajo en equipo, con desarrollar la curiosidad, con investigar, con aprender a aprender, con buscar fuentes. Pero no es que, digamos, hoy día les toca en ciencias naturales estudiar la mariposa. Porque los chicos podrían haber capturado una mosca o podrían querer hablar de un gatito que encontraron en el jardín y entonces el punto de partida es el gato y no la mariposa. Pero el proceso en el cual el alumno se interesa por algo, lo investiga, lo discute, argumenta, pregunta, busca información, representa gráficamente las cosas en las que está pensando, reproduce el objeto para asegurarse que en el diseño ha tomado en cuenta las características morfológicas del animal en este caso. Todo ese aprendizaje viene integrado al tema que está investigando. Entonces, hay un currículo, pero están estas experiencias premeditadas, pero que tienen la flexibilidad para replantearse en función de lo que traen los alumnos. Y hay una parte de las experiencias que no las ha premeditado el profesor, sino que nacen de que el alumno trajo una inquietud y hay que tratarla. Por ejemplo, el otro día uno de los alumnos habló de que su carro, camino a Cañete, se quedó botado porque recalentó. Y estaba preocupado por qué se recalientan los carros. Entonces, el profesor lo que hizo fue detenerse ahí, decir, bueno, esta es una buena oportunidad para aprender sobre cómo funciona el enfriamiento de un motor. Entonces fueron al carro del profesor a mirar, arrancaron el motor, descubrieron que hay un radiador, que hay un ventilador, que hay tubería que lleva el agua de abajo al radiador, después para arriba, hay una bomba de agua, que la temperatura del motor va calentando conforme arranca, que una vez que entra en funcionamiento el ventilador se enfría. Y empezaron a hacer experimentos en el laboratorio de ciencias donde mezclaban agua caliente con agua fría, medían la temperatura, después le agregaron el líquido anticongelante para ver cómo cambia eso la temperatura de ebullición del agua. Y todo empezó con el niño que contó que su carro se quedó botado porque recalentó. Bueno, son como oportunidades de aprendizaje para esos Así estudiantes es. de acuerdo a la vida. Pero el profesor, conociendo el currículo del grado, conociendo los contenidos que normalmente un alumno a cierta edad debiera aprender en función del currículo oficial, el profesor, cuando ve una situación, una oportunidad así, le entra el tema. Por ejemplo, en educación física había un tema de los niños que descubren, en un momento dado le preguntan al profesor por qué una pelota desinflada no rebota. Estaban tratando de jugar básquetbol y había una pelota que no. Y entonces es una oportunidad para aprender algo de física, de ciencias con respecto a temas vinculados a la presión del aire, al volumen, al material del que están hechas las pelotas que permite que las inflen o se desinflen, al efecto que el rebote y qué tipo de pelotas rebotan más que otras y cuál es el efecto que tiene el peso en el rebote, la resistencia del aire, ¿no? Cuando uno quiere trasladar una pelota, porque la pelota de tenis es distinta a la de fútbol, la de básquetbol, la de softball, la de ping-pong, y en fin, entonces a partir de una inquietud que surgió por una pelota que no rebota, el profesor rápidamente se da cuenta que aquí hay algo que permitiría producir una investigación bien interesante, pero que va más allá de la educación física, ¿no? Porque esto involucra la matemática, involucra la física, involucra en general el mundo de los deportes, y de ahí es bien fácil saltar pues a
por qué se construyen o diseñan no solo las pelotas, sino las raquetas, las claro, ellos pueden camisetas. explotar más de acuerdo a esa oportunidad y esos aprendizajes. Entonces así es como el niño es el que va trayendo cosas que el profesor detecta que le genera interés y trata de convertirlo en un tema de estudio, ¿no? Claro, pero eso implica también mayor preparación por parte del maestro, es decir, el maestro tiene que ser también flexible, también creativo, como para poder y manejar, claro, tener un amplio manejo. ¿Cómo desde, digamos, desde la gestión pedagógica se hace primero esa selección del personal y luego cómo se da ese acompañamiento también? O sea, hacen observaciones en aula, acompañan al maestro, hay círculos de aprendizaje, claro, a lo mejor. Bueno, los profesores primero se escogen. Es bien difícil encontrar a alguien que ya conoce la propuesta porque somos un colegio realmente único, pero hay algunos profesores que han tenido o experiencias en colegios alternativos, en colegios Waldorf, en colegios Montessori o en nidos, o en el caso de nuestra educación inicial, los propios nidos de Reggio Emilia. Esa es una fuente. La otra son profesores que vienen acá porque están decepcionados, hartos de la educación rígida, tradicional, están buscando otras maneras de entender la educación y en el momento que nos conocen, muchos tienen interés de trabajar acá. Hay mucha gente que me sigue desde hace años por Facebook, que me conoce, entonces cuando yo publico un aviso de que necesito profesores, se presenta gente que ya de alguna manera está alineada con el tipo de planteamientos que yo suelo hacer, ¿no? Entonces así vamos encontrando primero una cantidad de profesores que quieren ser profesores del Colegio Aleph y entonces le hacemos entrevistas de evaluación, los observamos en clase, cómo trabajan con los niños, si son plásticos, si son flexibles, si son tienen una capacidad de reaccionar a los niños ante las sorpresas, no a partir de un libreto preestablecido, sino en el diálogo con el niño y cómo se dan cuenta además que el niño está preguntando algo que le preocupa y el profesor cómo lo detecta y le repregunta o le pone opciones, ¿qué te parece si eso lo investigas de tal manera o tal otra? Y tiene después un profesor muy empático, un profesor que carismático, que de alguna manera uno se da cuenta que establece buen vínculo con los niños. Y esos profesores, por supuesto, después pasan por capacitación todo el tiempo, porque todo el mes de febrero hay capacitación, una semana en julio, pero además cada 6 aulas tienen un coordinador con el que se ven todas las semanas y el coordinador entra a las aulas y después de las aulas en la tarde los profesores que graban en video los momentos críticos de la clase los discuten con los coordinadores o discuten entre ellos y entonces se retroalimentan o se percatan de cosas que no se habían percatado en la clase. Entonces hay un acompañamiento permanente, además está la dupla en el aula que es como 2 ojos más que miran lo que quizás una de las profesoras no miró o no registró. Entonces se acompañan primero entre los dos que trabajan juntos, después con la coordinadora, después el departamento psicopedagógico está repartido de manera de que una psicopedagoga tiene a su cargo también 5 salones o 6 y sistemáticamente visitan los salones y hacen observaciones, pero obviamente van viendo el manejo que tienen las profesoras y pueden dar retroalimentación también por ahí, ¿no? Entonces las profesoras están todo el tiempo compartiendo, todo el tiempo retroalimentándose con la coordinadora pedagógica, la psicopedagoga o sus propias duplas, ¿no? Y a eso se agrega el hecho de que cuando los chicos tienen talleres de educación física, teatro, circo,
ciencias, ingeniería. Entonces, una de las profesoras de la dupla acompaña a los niños al taller y entonces hay una retroalimentación también en espacios alternativos al salón, a cargo del tallerista que observa cosas o ve asuntos que los conversa con la profesora. Entonces, también el tallerista se convierte en un retroalimentador, digamos, ¿no? De manera que las duplas están hiperinformadas y confrontadas sistemáticamente. Claro, o sea, se dan de manera, lo que estoy entendiendo es como que se dan de manera colegiada este trabajo de observación y acompañamiento al niño, y claro, entre ellas dos o entre ellos dos hay como esa retroalimentación. claro. Pero aparte de ellos, ¿hay algún coordinador en particular, o por ejemplo usted que entre al aula o que converse con ellos? Yo entro a cualquier aula, yo entro en cualquier momento a cualquier aula o a cualquier actividad y converso un rato con la profesora o la coordinadora según lo que haya observado, ¿no? Pero mi rol no es tanto hacerme cargo de algún aula en particular para acompañarlos, sino tener una, digamos, primero una visibilidad, que todo el mundo sepa que estoy y que puede en cualquier momento consultarme, preguntarme o invitarme a que vea algo que están haciendo. Y por otro lado, yo mismo voy viendo qué hacen todos simplemente porque recorro, porque miro, porque entro un ratito, porque pregunto, porque estoy alerta, pero no es mi función el acompañamiento específico de alguna dupla o grupos para que cumplan el programa o para que resuelvan los temas conflictivos, ¿no? Sí me reúno todas las semanas con todo el equipo psicopedagógico y con todo el equipo de coordinadores, con los cuales más bien lo que hacemos es discutir algunos casos críticos, si los hubiera, discutir algunas situaciones del programa o de las actividades que pudieran aparecer, y además ponernos de acuerdo para que la institución siempre tenga una línea coherente en sus quehaceres, pero a partir de situaciones específicas. Por ejemplo, puede venir una coordinadora y contar algo que pasó con un salón, o con una dupla, o con una mamá, o lo que fuera, y eso nos sirve como punto de partida para, primero, tomar nota a todos, porque le pasó a uno, pero le puede pasar a todos, y segundo, si hay que definir políticas, en ese momento definimos. Cada que se presente una situación así, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, son estas reuniones de coordinación entre todos los que toman decisiones o todos los que tienen responsabilidad sobre lo que pasa con los profesores y niños en cada aula. El currículo es como el telón de fondo, o sea, obviamente un profesor de cuarto grado tiene en mente aprendizajes distintos que el de segundo grado o el de primero. Entonces, obviamente los informes también van a tener que ver con las experiencias que se han producido en el grado en función de los elementos que el currículo del grado plantea como los que tienen que aparecer en ese grado. El currículum está por competencias. Es el currículo oficial, porque en realidad hacen adaptación, supongo. Se hace una adaptación, pero lo que hacemos más es una integración. O sea, en lugar de ver el currículo como una especie de matriz que tiene el área matemática, el lógico matemático, comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales, arte, educación física, personal social, qué sé yo, es como si todo estuviera junto. Y el profesor, en función de las experiencias que le tocan al grado, en función de las investigaciones que están haciendo, lo que está haciendo es integrar de las diversas áreas aquello que está poniéndose en juego en esa investigación. Entonces, en realidad, es como que todas las competencias del currículo estuvieran en una canasta, por decir, mezcladas. Claro, que se van desarrollando de acuerdo a las oportunidades. Y uno va oportunidades. diciendo, bueno, en esta investigación sobre las mariposas, ¿Qué competencias se desarrollaba, claro, de qué área, ¿no? Entonces, es más
Eso, pero para eso la profesora tiene que saber cuáles son las competencias que están en la canasta. Pero no es que ella va a decir, o sea, lo que ella puede decir es, este año los niños deberían haber desarrollado, por decir, la comprensión de el ciclo de la vida, por decir, ¿no? Y la maestra se da cuenta que ese es un tema que no ha salido, entonces ella provoca que salga, ¿no? Digamos, si los chicos están analizando una oruga, entonces trae eso como tema y dice, bueno, ¿y dónde salió la oruga? ¿Y qué va a pasar después con la oruga? Y empiezan a observar y darse cuenta que es como un embarazo, ¿no? Hasta que se convierte en mariposa y finalmente la mariposa termina muriéndose también. Entonces hay todo el ciclo de la vida, pero lo han analizado a partir de la oruga. Y así, digamos, hay como una especie de retroalimentación mutua entre lo que el niño de manera natural está aprendiendo y lo que la profesora se percata que no ha aparecido y entonces hace alguna provocación para que aparezca. Digamos, si no apareció hasta ahora el concepto de simetría, digamos. Entonces la profesora empieza a imaginar cómo podría ser y resulta que cuando están haciendo composiciones, la profesora les provoca la posibilidad de ver cómo el lado derecho es idéntico al izquierdo. Cuando miran la cara y ven que el lado derecho y el lado izquierdo se parecen, entonces empiezan a trabajar el tema de la simetría a partir de la lateralidad o a partir del momento en que están haciendo un dibujo del cuerpo humano. Pero ella introduce el concepto porque sabe que ese es un concepto que para esa edad tiene que estar presente. Claro, pero también me hablaba de currículum individual, es decir, que además de estas competencias... Solamente, digamos, las únicas áreas que tienen un currículo, digamos, un poco más convencional durante algunas horas son matemática y lengua e inglés. Digamos, en un día que va de 7:30 de la mañana hasta las 3 en el caso de primaria, los chicos tienen 3 periodos en el que están viendo más focalizadamente, digamos, más convencionalmente la hora de matemática, la hora de lengua o la hora de inglés, y todo el resto del día están haciendo investigaciones, proyectos, talleres. Entonces cuidamos un poco que algunas cosas que han ido apareciendo en los sectores o en las investigaciones de manera inopinada, ¿no? Casual, tengan su lugar en el cual se están trabajando de una manera un poco más sistemática, ¿no? Okay. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, creo que a través del diálogo nos sigue explicando todos los procesos pedagógicos de planificación, implementación, la evaluación, ¿no? Agradecemos.